¿Qué pasa cuando Estados Unidos abandona a sus aliados justo cuando Europa enfrenta una de sus peores crisis? Imagina. Washington descubre que cientos de millones de dólares en ayuda para Ucrania han desaparecido, tragados por la corrupción. El escándalo sacude los cimientos de la política exterior estadounidense. La respuesta es inmediata. Donald Trump, furioso ante el robo sistemático, corta todo apoyo militar y financiero a Kiev. No habrá ni un solo dólar ni una sola bala más para Ucrania. Europa queda atónita. La ruptura es total y ya no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, la Unión Europea queda sola frente a Rusia. Sin el respaldo logístico, militar y económico de Estados Unidos, los líderes europeos deben encarar una amenaza directa, con el riesgo de un colapso económico y geopolítico que puede arrastrar a todo el continente. Pero la crisis se agrava. La cancelación de sanciones a Moscú obligaría a Europa a devolver más de 300.000 millones de euros en activos rusos congelados, una suma capaz de desequilibrar cualquier economía y multiplicar la presión sobre los presupuestos públicos. Mientras tanto, Moscú observa y espera, consciente de que la fractura occidental puede transformar el equilibrio global. Si ignoramos este escenario, nos arriesgamos a no anticipar cambios políticos y económicos que afectarán nuestra vida diaria, desde recortes sociales hasta una inflación fuera de control. ¿Cómo llegamos a este límite entre Occidente y el conflicto de Ucrania? Es hora de analizar, paso a paso, cómo la corrupción y las decisiones políticas dejaron a Europa al borde del abismo. Para entender las raíces de este desastre, debemos retroceder y examinar los primeros indicios de corrupción y desconfianza. Todo comenzó mucho antes de que estallara el escándalo. En Washington, la verdadera crisis no fue la pérdida de territorio, sino el destino sombrío de decenas de miles de millones de dólares enviados a Ucrania. Todos intuían corrupción en Kiev, pero nadie imaginó la magnitud del escándalo. Cuando se destapó el tamaño del desfalco, incluso los políticos más curtidos del Congreso quedaron sin palabras. Los informes reservados que llegaron a la Casa Blanca advertían lo impensable. Sumas enormes de dinero occidental en ayuda militar y financiera simplemente se habían evaporado. Fondos enteros nunca alcanzaron su objetivo, absorbidos por una red de sobornos y cuentas opacas. Armas enviadas para la defensa de Ucrania aparecían en el mercado negro, vendidas a organizaciones impredecibles y alimentando la inseguridad global en vez de detenerla. Para Donald Trump, esto era intolerable. El presidente, ya escéptico ante el gasto interminable en el conflicto, recibió informes demoledores sobre el estancamiento en el frente y la corrupción desbocada en Kiev. Se hizo una pregunta directa. ¿Por qué sostener a un régimen que, en lugar de luchar por sobrevivir, aprovecha la guerra para enriquecer a unos pocos? El Pentágono se quedó sin respuestas convincentes. Tras años de transferencias de dinero y armas, la línea del frente seguía retrocediendo. Los diplomáticos del Departamento de Estado tampoco lograron justificar la situación. ¿Cómo explicar a los contribuyentes estadounidenses que sus impuestos sufragan una maquinaria corrupta sin victorias para mostrar? La credibilidad de la política exterior de Washington pendía de un hilo. Pero lo más grave era la sensación de que el dinero de los ciudadanos financiaba una guerra sin esperanza, marcada por el escándalo y la ineficiencia. La narrativa occidental, que defendía la ayuda a Ucrania como cuestión de principios y seguridad global, tambaleaba ante la contundencia de los informes y los balances. Desde ese instante, la pregunta dejó de ser cuánto aguantaría Ucrania y pasó a ser cuánto más aceptarían los votantes estadounidenses que se dilapidaran sus recursos. La confianza en el liderazgo de Washington se erosionaba y la idea de un frente unido contra Rusia empezaba a resquebrajarse. El malestar crecía en el Congreso y en la calle, temiendo que los sacrificios sociales, los recortes y la inflación fueran el costo de una guerra perdida en tierras lejanas. Lo realmente incendiario llegó cuando Trump optó por atacar políticamente. Su propuesta de solución sorprendió incluso a sus aliados, y el impacto sacudió a Kiev y a toda Europa. La reacción internacional no se hizo esperar. Europa entró en pánico,
y Kiev se preparó para lo peor. Nadie estaba listo para las consecuencias de lo que vendría. Una propuesta que reescribe el mapa y sumerge a Europa en una pesadilla inesperada. La noticia sacude los cimientos del continente. Donald Trump no solo suspende toda ayuda militar y financiera a Ucrania, sino que presenta un plan que transforma el destino de la región. Según su visión, Kiev conservaría solamente 5 regiones en el extremo occidental y la ciudad de Leópolis. El resto del país quedaría bajo control ruso. No es una táctica para negociar ni un farol. Es la aceptación de una realidad militar. Rusia avanza sin freno, mientras Ucrania pierde territorios y recursos a un ritmo alarmante. Trump lo dice sin rodeos. Estados Unidos no invertirá ni un solo dólar más en lo que considera una causa perdida y corrompida. En Kiev, el pánico se siente en cada despacho. El círculo de Zelensky comprende, de golpe, que tras años de confiar ciegamente en el respaldo de Washington, ahora se enfrentan solos a un enemigo implacable y mejor equipado. La esperanza de resistir o de recuperar terreno se desvanece tan rápido como los fondos internacionales. Mientras tanto, Europa experimenta vértigo. La estrategia del continente dependía por completo del apoyo de Estados Unidos. Desde Bruselas hasta Berlín, desde París hasta Londres, todas las políticas de seguridad y sanciones estaban construidas sobre esa base. Ahora, de un día para otro, el pilar desaparece y todo el edificio comienza a tambalearse. Alemania, Francia y Reino Unido descubren su impotencia. Juntos, no cuentan con la capacidad financiera ni militar necesaria para reemplazar a Estados Unidos. No tienen los fondos, ni el armamento, ni la inteligencia suficientes para llenar ese vacío. Los líderes europeos, de repente, ven su vulnerabilidad expuesta. La política de seguridad de toda una generación se desmorona. La reputación de Europa está en juego. La unidad del bloque, meticulosamente construida durante años, se resquebraja ante la imposibilidad de cumplir sus promesas a Ucrania. La estabilidad económica de la Unión Europea pende de un hilo. Intentar sustituir la ayuda estadounidense supondría un coste descomunal, con consecuencias graves para los sistemas sociales y el bienestar de millones de ciudadanos. El temor a la recesión y a la inflación crece como una sombra. Los recortes sociales y la desconfianza amenazan con erosionar la fe en los gobiernos y cuestionar la viabilidad del propio proyecto europeo. Lo que antes parecía una pesadilla lejana, ahora golpea las puertas de cada capital. Y cuando las grietas apenas empiezan a abrirse, surge una presión adicional capaz de hacer estallar el sistema. La posibilidad real de levantar las sanciones y verse forzados a devolver los activos rusos congelados. La presión sobre los líderes europeos crece exponencialmente mientras buscan desesperadamente alternativas. Pero las opciones son limitadas y el tiempo corre en su contra. ¿Puede Europa soportar sola una tormenta perfecta de crisis políticas, sociales y económicas? La retirada repentina de Estados Unidos ha dejado a Europa expuesta ante desafíos para los que jamás se preparó. Alemania, Francia y el Reino Unido sufren recesión. El desempleo y la parálisis económica golpean a millones de familias. Las calles de Berlín, París y Londres arden con protestas, mientras sus gobiernos enfrentan crisis presupuestarias sin precedentes. Bajo esta presión surge un dilema imposible: recortar servicios clave como salud y educación, o aceptar una inflación descontrolada que arruinaría los ahorros y salarios de la población. El origen es brutalmente sencillo. Si Europa debe devolver los 300.000 millones de euros en activos rusos y sus intereses, tendría que desmontar gran parte de su estado de bienestar o imprimir dinero sin límite, arriesgando una catástrofe económica. La industria militar europea, antaño dependiente de la cooperación con Washington, está desbordada. Los intentos de aumentar la producción de armas para Ucrania fracasan por falta de tecnología y materias primas críticas. Ucrania, ahora aislada, ya no recibe los arsenales ni el apoyo financiero que antes llegaban desde el otro lado del Atlántico. A este panorama se suma un creciente desencanto social.
El avance de fuerzas populistas y euroescépticas en las urnas demuestra la pérdida de confianza en los partidos tradicionales y en las instituciones europeas. Muchos ciudadanos miran con recelo a sus líderes, a quienes acusan de haber apostado el futuro de la región en una estrategia fallida. El temor a un colapso se instala. El bienestar social, la paz interna y la legitimidad de las democracias europeas están al borde del abismo. La espiral de recortes, inflación y crisis política ya no parece un escenario lejano, sino una amenaza palpable. Mientras tanto, Moscú explota cada fractura interna y Kiev se enfrenta a un dilema insoportable: negociar bajo condiciones humillantes o resistir hasta el final, sin recursos ni aliados. Con Europa debilitada y Kiev acorralado, la iniciativa pasa definitivamente a manos del Kremlin. Pero, ¿qué precio pagará el continente por haber apostado todo a una alianza que ya no existe? ¿Qué enseñanzas extraer del colapso geopolítico y financiero que presenciamos? La corrupción en Ucrania no fue solo un problema doméstico. Fue la chispa final que hizo inviable la ayuda occidental. Cuando se destapó el desvío de cientos de millones de dólares, la confianza de Estados Unidos se desplomó, arrastrando consigo la de sus aliados europeos. Este episodio evidencia una verdad incómoda. Gestionar riesgos y diversificar apoyos no es opcional, sino esencial para cualquier nación. Apoyarse casi exclusivamente en un solo socio, como hizo Kiev con Washington, convierte una decisión tomada en la Casa Blanca en una crisis para todo Occidente. Europa quedó expuesta, sin margen de respuesta. La lección es clara y dolorosa. Ningún sistema político está protegido ante la corrupción y la falta de previsión. Ahora, la Unión Europea enfrenta dilemas imposibles: mantener sanciones y arriesgar la devolución de cientos de miles de millones en activos rusos, o aceptar una derrota estratégica ante Moscú. Estas decisiones no se quedan en los despachos. Se filtran hasta el ciudadano común, traducidas en recortes sociales, inflación y una pérdida palpable de seguridad. Lo que empezó como un escándalo en Kiev se convierte en una sombra sobre Madrid, París y Berlín. No aprender de estos errores nos condena a crisis futuras, cada vez más imprevisibles y probablemente más severas. Occidente se mira hoy en el espejo de su propia fragilidad. Alianzas débiles y certezas que ya no existen. ¿Estamos listos para la próxima ola de inestabilidad o seguiremos construyendo sobre ruinas apenas disimuladas? Pero ¿cómo se llegó a este punto? Para entender la magnitud de la crisis, debemos mirar más de cerca los eventos que precipitaron el colapso. ¿Cuánto tiempo lograría Ucrania resistir sin el respaldo de Estados Unidos? ¿Puede Europa, de verdad, cargar sola con el coste total de la guerra, tanto en términos económicos como de seguridad? Estas dudas no solo subrayan la gravedad del momento, sino que exponen la fragilidad de todo el proyecto europeo ante un futuro impredecible. El abrupto corte de la ayuda estadounidense, causado por el escándalo de corrupción más grande en la historia de Kiev, deja a Ucrania en una posición desesperada. Pero la onda expansiva golpea aún más fuerte a los líderes europeos, que deben decidir entre asumir la carga completa, financiera y militar, o resignarse al avance de Rusia y a todas sus consecuencias geopolíticas. Permitir que el miedo paralice la respuesta europea puede significar perder toda influencia en los debates clave que definirán el nuevo orden mundial. Quedarse de brazos cruzados equivale a ceder la voz en la resolución de este conflicto y en los grandes retos por venir, desde la seguridad energética hasta la defensa de los valores democráticos y los intereses económicos de millones de europeos. La inestabilidad ya es tangible. Las discusiones sobre recortes sociales, la escalada de la inflación y el aumento del desencanto ciudadano demuestran que esta crisis traspasa los despachos de Bruselas y afecta la vida diaria de las personas. La reputación de Occidente está en duda, y la idea de una Europa firme y unida nunca ha parecido tan frágil. En este contexto, la implicación activa de la ciudadanía adquiere un peso decisivo. Informarse,
exigir transparencia y participar en el debate público son acciones esenciales para no perder protagonismo en las decisiones que determinarán el rumbo colectivo. Ignorar estos cambios solo acelerará el debilitamiento común. Hoy, la verdadera incógnita no es únicamente cuánto resistirá Ucrania, sino si Europa será capaz de reinventarse y mantener su relevancia en el tablero internacional. El futuro pende de un hilo, y la historia no concede segundas oportunidades.